Hola, ¿qué tal? Continuando con las preguntas, ahora veremos la del nivel intermedio. En la pregunta 7, en la primera proposición nos dicen que ambas sentencias son verdaderas, entonces R es verdadero. Para este caso podemos utilizar el método del absurdo, que consiste en suponer que lo que queremos probar es falso, y en base a ello llegar a un absurdo. Como llegamos a un absurdo, entonces diríamos que nuestro supuesto estaba mal. Entonces, comenzando con ello, ya tenemos de dato que ambas sentencias son verdaderas, entonces decimos lo siguiente: en nuestro supuesto sería lo contrario a lo que queremos probar, entonces sería acá falso. Entonces vamos completando ese dato con el supuesto. Y acá tenemos un condicional. Entonces, para que el condicional sea verdadero, ya teniendo una segunda sentencia falsa, entonces necesariamente esto tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque si fuera verdadero y esto falso, nos daría falso, y lo cual no es cierto. Acá igualmente tenemos un condicional, lo mismo. Esto necesariamente tendría que ser un falso. Luego, acá tenemos un condicional. La única forma de que el condicional sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo falso. Por el otro lado tenemos el o lógico, y eso nos dice que es falso. El único caso para que eso ocurra es que ambos son falsos. Entonces, ¿qué notamos acá? Notamos que P, por un lado nos sale que es verdadero, y P, por el otro lado nos sale que es falso. Entonces, eso se le conoce como un absurdo. Eso es imposible. Por lo tanto, concluimos que nuestro supuesto inicial, que era falso, estaba mal. Entonces, tendría que ser verdadero. Y justamente nos preguntan, ¿R es verdadero? Entonces, según lo visto, sí, es verdadero. Entonces, colocamos acá que esto es verdadero. Luego, en la siguiente, nos pregunta si ambas sentencias son equivalentes. Entonces podemos desarrollar la primera. La primera, por definición de condicional, esto es igual a la negación del primero, unión con el segundo. Acá podemos aplicar doble negación. Entonces decimos negación de esto sería P y negación de Q. Lo cual es distinto o no es equivalente a lo que nos dicen según el dato, ¿no? Nos decían P y negación de Q. Por un lado tenemos que es negación y por el otro lado es afirmación. Entonces, por lo tanto, eso es falso. Luego, en la tercera proposición, nos dan de dato que ambas sentencias son falsas. Y entonces nos dicen P es verdadero. Entonces, como ambas sentencias de dato ya nos dicen que es falsa, entonces sí o sí tendría que ser esto verdadero y esto falso. Eso dado que son condicionales. Acá verdadero y acá falso. Acá, por ejemplo, como es negación, entonces esto tendría que ser falso. Y por acá tendríamos, como ya tenemos que Q es falso, acá podemos completar. Entonces, para que salga verdadero teniendo un condicional y teniendo que la segunda proposición es falsa, entonces acá tiene que ser sí o sí falso. Entonces nos preguntan, ¿P es verdadero? Entonces acá P descubrimos que es falso. Entonces lo que nos afirman está mal. Entonces esto es falso. Entonces nuestra clave sería verdadero, falso y falso. Verdadero, falso y falso, la C. En la pregunta 8 nos piden la veracidad de esas proposiciones. Entonces, bueno, acá podemos aplicar la definición de condicional. Entonces sería negación de P o Q. Acá entonces, y acá también por definición de condicional tendríamos negación de P o, y lo de adentro, ¿no? Sería Q, entonces R. Acá nuevamente aplicamos definición de condicional, pero aplicamos también la ley de Morgan, ¿no? La negación de toda esta sentencia sería P y negación de Q, eso o R. Por el otro lado nuevamente aplicamos definición de condicional, sería negación de Q o R. Entonces nos damos cuenta que justamente estas dos sentencias no son equivalentes, ¿no? Podemos probar, si gustan pueden probar también dándole valores a estas proposiciones en una tabla, igualmente por acá, y el resultado se van a dar cuenta que los valores que salen acá no corresponden todos iguales a los de acá. Entonces esto es falso. La segunda proposición, nuevamente definición de condicional. Acá podemos aplicar ley asociativa, justamente porque tenemos dos o lógicos, entonces tendríamos lo siguiente. Acá, bueno, esta proposición, el no lógico, es únicamente falso si ambos son falsos. En este caso siempre vamos a tener valores distintos. Entonces esto necesariamente siempre va a ser verdadero. Igualmente acá nuevamente tenemos el o lógico. También igual. Es falso únicamente si ambos son falsos, pero acá ya tenemos un verdadero, entonces toda esta sentencia es verdadera. Lo cual no es equivalente a decir que es a Q, ¿no? No es equivalente a Q. Entonces, por lo tanto, esto es también falso. Por último, también, bueno, aplicamos nuevamente la definición de condicional. Negación de P o negación de Q. Acá aplicamos, bueno, nuevamente definición de condicional, negación de Q o P. Acá, bueno, notamos que acá podemos aplicar la ley de absorción, justamente porque tenemos una negación de Q adentro y un Q afuera, ¿no? Y con el I y con el O. Entonces esto equivale a decir Q y negación de P. Y acá aplicando la ley de Morgan, distribuimos la negación, sería
Q y negación de P. Entonces, por lo tanto, notamos que esas sentencias sí eran equivalentes, ¿no? Entonces, nuestra respuesta sería falso, falso, verdadero, que es la clave D. En la pregunta 9 nos dicen que esa sentencia es verdadera. Entonces, partiendo de ahí, justamente el ilógico es verdadero únicamente si ambas sentencias son verdaderas. Entonces, acá esto P sería falso. Entonces, acá ya vamos poniendo el valor de P, que es falso. Luego, acá tenemos que eh, P es falso, acá colocamos P falso. Acá tenemos el ilógico, es únicamente verdadero si ambos son verdaderos. Entonces, como ya tenemos un falso, esto sería falso. Luego, el o lógico es falso si ambos son falsos, pero acá tenemos verdadero, entonces sí o sí tiene que ser esto verdadero, con lo cual R sería falso. Y bueno, el valor de Q es indeterminado, podría ser verdadero o falso, no sabemos qué valor es. Pero con estas dos primeras es suficiente para determinar la veracidad de las proposiciones. Acá en la primera sentencia, la negación de P sería verdadero. Pero justamente ahí nos detenemos porque tenemos el O lógico, el cual es únicamente falso si ambos son falsos. Y acá como ya tenemos verdadero, entonces todo esto ya sería verdadero. Por otro lado tenemos acá, completamos, la negación de P es igual a verdadero. La negación de R sería verdadero. Acá tenemos lo siguiente. El O lógico es falso si ambos son falsos, pero ya tenemos un verdadero, entonces esto sería verdadero. Igualmente, bueno, esto sería verdadero, ¿no? Y tenemos el I. El I lógico es verdadero si ambos son verdaderos, entonces esta sentencia es verdadero. Entonces, bueno, acá teníamos verdadero. Esto también es verdadero. Y por último, bastaría con analizar el de aquí. Esto es falso. Y bueno, el ilógico es únicamente verdadero si es que ambos son verdaderos, pero como ya tenemos un falso, entonces toda la sentencia sería falsa. Entonces nuestra clave sería verdadero, verdadero y falso. En la pregunta 10 nos dan de dato estas dos sentencias, entonces en base a ello vamos a hallar qué valor toman en las proposiciones. Entonces comenzamos con la segunda sentencia. En un condicional nos arroja falso únicamente si esto sería verdadero y el segundo sería falso. Entonces Q ya tenemos que su valor sería verdadero. Colocamos acá el valor de Q. Entonces P también tenemos su valor. Acá tenemos entonces verdadero. Y acá como esto es verdadero y estamos en un condicional, entonces necesariamente R también tendría que ser verdadero. Entonces las tres proposiciones son verdaderas. Ahora vamos a analizar las sentencias. Entonces acá sería la negación de P sería falso. Y bastaría con esto nada más para determinar que esta sentencia es verdadera, ¿no? Igualmente acá tenemos el I condicional y acá tenemos valores distintos. Entonces el I condicional cuando son valores distintos siempre va a ser falso, ¿no? Únicamente verdadero si ambos son verdaderos. Y la negación de eso sería verdadero. Entonces nos dicen verdadero es igual a verdadero, eso es verdadero. Luego acá completamos, ¿no? Esto es verdadero y esto es verdadero. Entonces el I condicional sería el resultado verdadero. Luego, independientemente, bueno, en este caso depende justamente de T, ¿no? Si T, por ejemplo, fuera verdadero, entonces todo sería verdadero, porque acá tenemos un I condicional. Si T fuera falso, entonces por el I condicional tendríamos que todo sería falso, ¿no? Entonces acá justamente es equivalente a decir que toda esa sentencia es igual a T, o equivalente a T. Luego tenemos acá verdadero, verdadero, entonces el I condicional sería verdadero. Acá nuevamente ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos verdadero y el T. Si T fuera verdadero, entonces todo sería verdadero. Si T fuera falso, todo sería falso. Entonces esto es igual a o equivalente a T. Entonces T es equivalente a T, verdadero, ¿no? Y acá completamos, esto es verdadero, pero el O lógico es falso únicamente si ambos son falsos, pero como tenemos un verdadero, entonces esto sería verdadero. Luego este valor de acá es verdadero, entonces por el I lógico esto sería verdadero. Luego acá tenemos este valor era verdadero. El no lógico es falso únicamente si ambos son falsos, pero acá tenemos un verdadero, entonces esto sería verdadero. Entonces verdadero es equivalente a verdadero, eso es verdadero también. Por último, la negación de P sería falso. Justamente acá el O lógico, si T fuera falso, tendríamos falso o falso, entonces ahí sería falso. Si fuera verdadero, entonces falso o verdadero sería verdadero, entonces depende del valor de T. Entonces esta sentencia es igual o equivalente a T, y negando eso sería negación de T. Por el otro lado, bueno, esto es verdadero. Acá igualmente, ¿no? Depende del valor de T, ¿no? De la negación de T. Si esto fuera verdadero, todo sale verdadero. Si esto fuera falso, todo sale falso. Entonces, esto equivale a el valor que tome la negación de T. Luego tenemos negación de T y negación de T. Entonces, eso por idempotencia es justamente idéntico a negación de T. Entonces, esto también sería verdadero. Entonces, nuestra respuesta sería ¿cuántas proposiciones son verdaderas? Las 4, ¿no? En la pregunta 11 tenemos esos datos y nos piden el valor de m. Entonces podríamos decir que a más b es igual a 1 menos c, ¿no? Y esa expresión los elevamos al cubo, entonces tendríamos a cubo más b cubo más 3 veces ab, eso por la suma, y esto es igual a 1 al cubo menos c al cubo menos 3 veces el producto, y por la diferencia. Entonces notamos aquí lo siguiente: a más b, a cubo más b cubo, y acá tenemos
estos valores también. El menos c cubo, si lo pasa al otro lado a sumar, tendríamos suma de cubos, ¿no? Que es dato 4. Pero a ese 4 le quitamos el 1 acá, entonces por un lado tendríamos 3 nada más, ¿no? Y también notar que esta expresión podríamos reemplazarla por el valor de 1 menos c. Entonces, pasando al otro lado, tendríamos lo siguiente. Acá el negativo acá podemos distribuirlo a esta expresión. Tendríamos 3c. Acá tendríamos c menos 1. Igualmente, esta versión, si lo pasamos al otro lado con su versión negativa, ese negativo podría distribuirse acá. Entonces tendríamos lo siguiente. 3ab y acá c menos 1. Luego, bueno, notemos que todos tienen tercia. Y acá tendríamos también el factor común entre ellos sería c menos 1. Sacamos factor común. Nos quedaría solamente c. Y por el otro lado tendríamos a más b. Entonces esta expresión pasamos a dividir. Tendríamos lo siguiente. C más ab es igual a c menos 1. Entonces notamos lo siguiente, ¿no? Que cuando despejamos de esta manera, llegamos a 1 entre c más ab es igual a c menos 1. Entonces análogamente, si hubiéramos despejado de tal forma que acá fuera b, entonces nos quedaría esto. Tendríamos b más ac es igual a b menos 1. Igualmente, si hubiéramos despejado de forma de que acá estuviera a, entonces tendríamos a más bc y acá tendríamos el a menos 1. Entonces, si sumamos estas tres ecuaciones, tendríamos lo siguiente. La suma justamente era lo que nos piden, ¿no? Es m. Y eso sería igual a la suma de a más b más c, que es igual a 1, menos 3. Eso sería igual a menos 2. Entonces nuestra clave sería a. En la pregunta 12 nos dicen que hallemos el polinomio p de x de coeficientes racionales y que sea de menor grado, que tenga raíces a 1 y a 1 más raíz de 2. Y además que cumpla que p evaluado en 0 sea 1. Entonces, y justamente nos piden de respuesta la suma de los coeficientes del polinomio. Recordando un poco de teoría de polinomios, tenemos que la suma de coeficientes se determina cuando evaluamos ese polinomio en 1. Y el término independiente también se puede hallar, ¿no?, cuando sea p evaluado en 0. Entonces, como nos piden justamente la suma de coeficientes del polinomio, sería evaluar el polinomio en 1. Y por dato nos decían que una raíz es igual a 1. Entonces, el polinomio podría ser expresado de la siguiente manera. Acá tendríamos un polinomio desconocido. Acá ya de datos nos daban que una raíz era 1 y la otra raíz es 1 más raíz de 2, entonces sería de esta manera. Entonces, si evaluamos el polinomio justamente en 1, como tiene una raíz igual a 1, entonces acá sería 0, y como son factores, esto sería 0. Entonces, acá lo complicado nada más era recordar eso, nada más, ¿no? Y darse cuenta de eso. Entonces, acá la clave sería C. En la pregunta 13 nos dan esa igualdad y nos piden determinar la suma de cifras de la expresión AC menos AB. Entonces, eso podríamos encontrarlo justamente aquí, ¿no? ¿Qué pasa si evaluamos esta ecuación en x igual a 1? Entonces, acá tendríamos A, acá tendríamos B menos C. Si distribuye, tendrías AB, que está por acá, menos AC, que es por acá, ¿no? Entonces, esta expresión tendríamos que pasarla al otro lado de la ecuación y justamente eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, hacemos eso. Evaluamos en 1, tendríamos 3 menos 5 más 8. Por el otro lado tendremos 1 más 8 igual a 3 más 4 y 1 más 16 más a b menos c. Entonces acá tenemos 11 menos 5 sería 6 por 9. Acá tendremos 7 por 17 más ab menos ac. Entonces pasando al otro lado tendremos, bueno, esto es igual a 54 y esto es igual a 119. Entonces pasando al otro lado tendremos AC menos AB es igual a la diferencia de ellos sería 65. Entonces justamente esta expresión sería 65 y nos piden la suma de cifras de esta expresión sería 11, ¿no? Entonces nuestra clave sería 11.